digo cajones. Digo cajones de un lugar. Bueno, este cajón, en este cajón hay tanto, en este hay otro y en este hay otro. Hoy vamos a hablar de los órganos de gobierno y también vamos a hablar de las funciones administrativas de la Hacienda. Después les voy a decir, no les doy tanta importancia, pero sí esta primera parte y todo lo que hemos visto. Entonces, a ver, ¿qué chat hay acá? ¿Qué me están diciendo? Ah, hola, profe, buenas noches, Facundo. Sí, hola, Facu, buenas noches. Bien, chicos, tienen entonces una virome y una hoja. Fíjense, háganse un esquema para que ustedes en el final tengan la foto y que no tengan mucho que estar pensando, sino porque ya lo tienen ordenado, ¿me entienden? Entonces, vamos a ver. Sería un mapa mental, ¿no es cierto? Pero ahora lo van a tener escrito al mapa. Y después ustedes, Andreita, en el final, yo les aseguro que se les va a presentar en la cabeza el orden, porque muchas veces estudian, pero tienen que después memorizar a qué correspondía eso que vieron. ¿Me entienden? Entonces, y si no lo recuerdan, les hace como que se despistan, lógicamente los nervios, entonces les juegan en contra. Entonces, esto les va a dar a ustedes una foto en la cual son órganos que intervienen y qué hace cada órgano. Más de esto no les voy a pedir. Si quieren un poco más ustedes de explayarse más, está el código. El código, a ver, 2298. 2298, por si algo no entienden. Entonces, mis amores, vamos a ver los órganos de gobierno. Los órganos de gobierno se van a clasificar según su competencia, es decir, según lo que hacen. En este caso está empleada la competencia, según la función que cumplen. Vamos a hablar enseguida qué es lo que hace cada órgano, pero primero se los nombro. Los órganos de gobierno es, en primer lugar, el volitivo. Después vamos a ver en la nación, en la provincia y en el municipio. ¿Cómo se llama? Entonces, en primer lugar, órgano volitivo. En segundo lugar, el órgano de gobierno, el órgano ejecutivo. Y también lo mismo, en la nación, en la provincia, en el municipio. En tercer lugar, el órgano jurisdiccional. A nivel nacional y a nivel provincial lo vamos a ver. Y en cuarto lugar, órganos de control. A nivel nacional, y a nivel municipal. Bien. Y después vamos a ver, cortitísimo, bien cortina, las funciones administrativas que están predeterminadas de la hacienda pública. Eso es muy cortito. Entonces, empezamos con el cuadro que ustedes se tienen que hacer de los órganos de gobierno que se van a clasificar según lo que hacen, es decir, según su competencia. Primero, el órgano volitivo tiene a su cargo la formación de la voluntad, por eso de ahí viene lo volitivo, la formación de la voluntad de la hacienda pública.
de acuerdo a la voluntad del pueblo, es decir, de acuerdo a las necesidades del pueblo. Pregunta, ¿cuál es su competencia? Es elaborar las decisiones que ejecutarán los demás órganos. Es un órgano pluripersonal, todo por dos cámaras. Es órgano pluripersonal. Su competencia está delimitada por la Constitución. O sea, lo que tienen que hacer está fijado en la Constitución. Eso sería como la introducción volitivo. ¿Qué es el órgano volitivo? Es nada más ni nada menos que el poder legislativo. En la nación es ejercido por el Congreso, compuesto por dos cámaras. Diputados de la Nación, o sea, la Cámara de Diputados de la Nación, y la Cámara de Senadores de la provincia. No, profe, de la Nación, profe. Diputados de la Nación y la de Senadores de la provincia. Profe, espere, porque estamos hablando si en la Nación, que es ejercido por el Congreso, compuesto por dos cámaras, diputados de la Nación y Cámara de Senadores de la Nación, no de la provincia. Espérate, de las provincias. Ah, perdón. Andreita no me dejó terminar. Y de la ciudad de Buenos Aires. De ahí viene, Andreita, lo de pluripersonal. ¿De acuerdo? Porque es ejercido por dos cámaras. Bien. Ahora, eso es en la nación, el poder legislativo, que es el órgano volitivo. Vamos a la provincia. En la provincia es ejercido por la legislatura. Que se compone de dos cámaras. La de diputados y senadores. De la provincia, por supuesto. En el municipio ahora, estamos siempre hablando del poder legislativo, el órgano volitivo. En el municipio es ejercido por el Consejo Deliberante. Hay muchos autores que todavía conservan esto de honorable Consejo Deliberante. La palabra Consejo Deliberante de acuerdo a la ley 1079, que es la ley de municipios
de todos los municipios. Bien, está. Entonces, mini repaso. El primer órgano que estamos mencionando es el volitivo. Y dijimos que tiene a su cargo la formación de la voluntad de la hacienda pública, de acuerdo siempre a la voluntad del pueblo, es decir, las necesidades del pueblo. La competencia es elaborar las decisiones, es decir, las leyes que van a ejercer los demás órganos. Y es órgano pluripersonal. Su competencia está delimitada por la Constitución. Y después dijimos, ¿qué es el órgano volitivo? Es el poder legislativo. En la nación, ejercido por el Congreso. Las cámaras, diputados de la nación y senadores de la provincia, ciudad de Buenos Aires. En este momento, ¿a quiénes tenemos? A Bermejo, que creo que tenemos a Bermejo. ¿A quién más? A Cornejo. A la Rubia. A Ramón. Oh, Ramón. ¡Oh, La piedra de Ramón! discordia. Seguro que no se fue con sus renoletas, ni con la frazadita que lo usó en campaña. Qué increíble. Dejémoslo ahí. Sí, dejémoslo ahí. A Majul y Petri también. Profesora, Sí, también. Sí, Mauricio. en el caso de los consejos deliberantes, ¿su competencia también está delimitada por la Constitución provincial en ese caso o por la Ley de Municipalidades? Por la ley de municipalidades, que es la 1079. Ok, muchas gracias. ¿De acuerdo? De nada. Bueno, para seguir, entonces dijimos en la nación, la provincia, ejercido por la legislatura, que también se compone de 2 cámaras, diputados, senadores. Acuérdense que aprueban o desaprueban el presupuesto, y si el presupuesto no está aprobado, el gobierno debe funcionar con el presupuesto del año anterior, no puede hacer gastos porque no está autorizado a hacer gastos. Bien. Y en el municipio está compuesto por el Consejo Deliberante. De acuerdo a la ley de municipalidad 1079, la que las rige. Ya está, ya nos fuimos del órgano volitivo. Vamos al segundo órgano, el órgano ejecutivo, el que ejecuta. Por eso es el que pone en ejecución las dadas por el volitivo. Profe, se cortó. Empiezo. Órgano ejecutivo es el que pone en ejecución las decisiones adoptadas por el volitivo. Acuérdense, el volitivo es el que va a autorizar, el que dicta las leyes, y el que le ejecuta es el gobernador, el ejecutivo, o el presidente en el caso de la nación. Ahora vamos a ver, estos órganos son unipersonales, al revés del otro. Entonces, está en este casillero. En la nación
El órgano ejecutivo es unipersonal. ¿Y es? ¿Quién es, chico? ¿El? El presidente de la nación. Presidente de la nación. En la provincia, el órgano ejecutivo es unipersonal. Y es el gobernador de la provincia. Surge de la Constitución provincial. En el municipio, el órgano ejecutivo es unipersonal. Intendente. De acuerdo a la ley orgánica 1079, que es la ley de municipios. Bien. Ahora vamos al tercer órgano. Nos falta el cuarto y con los órganos de gobierno. El tercero es el órgano jurisdiccional. Y decimos a nivel nacional, es atribución del Poder Judicial. Le corresponde a la Corte Suprema, a la Corte Suprema de Justicia, y a los tribunales inferiores de la nación. Tiene a su cargo todas las causas que traten sobre temas contemplados en la Constitución Nacional. También tratados con naciones extranjeras, causas entre dos o más provincias, o una provincia y otra, otro puntito aparte, dentro de lo mismo, los jueces son nombrados por el Consejo de la Magistratura. A nivel provincial, a nivel de la provincia, le corresponde la Suprema Corte. Ese órgano que es llamado órgano jurisdiccional y lo hemos dicho de nacional y a nivel provincial. Bien.
Para resumito, dijimos a nivel nacional que esa atribución del Poder Judicial corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la nación. Estamos hablando, por eso dice a nivel nacional. Después dijimos qué es lo que tiene a su cargo, todo lo contemplado por la Constitución Nacional. Datos móviles. Que tratan sobre temas contemplados, por ejemplo, tratados con naciones extranjeras, causas entre dos o más provincias, una Profe, ellos provincia y fueron los que, otra. profe, ellos fueron los que trataron el tema del agua entre Mendoza y La Pampa. Sí, sí. Y que nos perjudicaron, por cierto. Y está muy bien, Facu, que lo digas, ¿eh? Después dijimos, que lo digas en el global, digo. Los jueces son nombrados por el Consejo de la Magistratura. Y después dijimos, a nivel provincial le corresponde a la Suprema Corte. Fíjense, un puntito aparte, con tanto poder que tienen, y sin embargo por ahí un comportamiento tan falta de ética, ¿no? Como a este juez que se enriqueció, el que no me acuerdo en este momento el nombre, muy renombrado acá en Mendoza. El Walter Bento. Walter Bento. Entonces, con tanto poder que dictar lleyes, y sin embargo después esa corrupción de poder de cobrar por favores, por sacar de la cárcel o de determinadas causas dejarlas pasar. Terrible. Y el otro también, que no me acuerdo cómo se llama, era amante de la Cumico, del caso Próbolo. Terrible. Vamos al cuarto órgano de gobierno y ahora vamos a hablar de los órganos de control. Y vamos a tener a nivel nacional, interno y externo. A nivel provincial, interno y externo. A nivel municipal, interno y externo. ¿De acuerdo? Bien. Órganos de control. A nivel nacional, el control interno es ejercido por la SIGEM, que es la Sindicatura General de la Nación. ¿Qué hace la SIGEM? Coordina las actividades para lograr que la gestión del sector público alcance los objetivos de gobierno. Mediante el adecuado empleo de los recursos. Entonces, lo que hacen en definitiva es una actividad de gestión, de administración. Ahora vamos al control externo. Estamos siempre en el nivel nacional.
Control externo está ejercido por la Auditoría General de la Nación. Que tiene a su cargo el control de la legalidad de la actividad de la administración pública, centralizada o descentralizada. Dentro de estas actividades, acuérdense que es de control la auditoría, aprueba o rechaza las cuentas de inversión pública. Si la inversión le parecen que no es legal, no, por más plata que venga, no lo va a aprobar, porque justamente tiene que ejercer ese control. Después ustedes tienen en la misma hoja, pero que no corresponde a un órgano de control, es el defensor del pueblo, pero es un órgano, es un órgano, no hace control. El defensor del pueblo, decimos que es un órgano independiente que funciona en el Congreso de la Nación y que protege los derechos humanos, entre otras actividades. Vuelvo a repetir todo. En la Nación. Protege los derechos humanos. Es más, yo no entiendo por qué está debajo, me refiero, en la hoja, debajo de los órganos de control, si es independiente hasta del poder político, y anárquico, y no controla nada, pero bueno. Pero un órgano legítimo al fin, por supuesto. Volviendo, vamos con los órganos de control, a nivel nacional, entonces teníamos, para hacer un resumen, y ya dijimos que gestiona, lleva a cabo todo lo que es gestión, para que el sector público pueda alcanzar sus objetivos. Y el control externo lo hace la Auditoría General de la Nación. Bien, y después de toda la administración va a ejercer el control a nivel nacional, que aprueba o rechaza las cuentas de inversión pública. Y después teníamos como un órgano que funciona dentro de la nación, que no lleva ningún control, es el defensor del pueblo. Ahora seguimos con los órganos de control, pero a nivel provincial. Ya está, ya no nos desentendimos de lo nacional. Ya está fuera. A nivel provincial, el control interno es ejercido por la Contaduría
general de la provincia. La función que tiene es efectuar el control interno, efectuar el control interno anterior y posterior a que se produzca el acto. ¿Qué quiere decir esto? Yo he trabajado muchos años en la administración pública, tanto como 33 años. Todas los departamentos, ya sea o las áreas, personal, administración, qué sé yo, ¿qué otra cosa? Empleo, por nombrarles algunas áreas. Todas, en definitiva, todos los gastos iban a parar dentro del Ministerio de Economía a la contaduría, era aprobado por el contador, el gasto. Bien. Y ese gasto después se rendía un informe de administración a contaduría. De contaduría iba a contaduría general. Si contaduría general veía a través de los delegados que había faltante de dinero, que no cuadraban los gastos, entonces primero averiguaba qué es lo que estaba pasando, llamándolo al responsable, que es el contador de todo ese ministerio. A su vez, el contador tenía que rendir cuentas, lo llamaban a él y a la persona que él autorizó el gasto, a la persona representativa del área. Y ahí los emplaza en determinado tiempo a regularizar la situación. Puede ser faltante de plata, en ese caso, para no ir a la cárcel, tienen que devolver la cantidad de plata faltante. Ahora, ¿por qué es responsable el contador? Porque él firmó. ¿Y por qué es responsable la persona de área? O porque le calculó mal, o porque no la utilizó bien el dinero, o porque no cumplió con determinados requisitos. Por ejemplo, en el caso de la exposición en Ciencia y Tecnología La Brújula, que se convocó a muchísimos estudiantes universitarios, la contaduría pedía que los estudiantes tuvieran un seguro, que trabajaran solamente 4 horas y después reemplazados. Pedía también se pidió también el abono para los estudiantes para que fueran a trabajar sin un gasto personal. Todos esos requisitos que no fueron contemplados cuando se realizó la planificación, entonces contaduría los imponía como requisito sine qua non. Entonces, a eso había que darle cumplimiento. Después, al dinero que se utilizó, que se invirtió para pagar determinados servicios, como de seguridad, como el de los chicos, se les llamó pasantías, por llamarlos de alguna forma. Entonces, si no cuadran las cuentas, es responsable el contador y el director de área. Por eso es que dice que efectúa el control interno anterior y posterior a que se produzca el acto. Lo mismo en las licitaciones. Si es una licitación, por ejemplo, que esta persona no tenga antecedentes penales, los que se van a presentar. Y después, ¿cómo fue utilizado ese dinero? ¿Fue utilizado en su totalidad y fue utilizado para los fines que se convocaron?
Bueno, por eso todo eso tiene que ver con esto de efectuar el control interno anterior y posterior a que se produzca el acto. Y funciona o se encuadra o está, en realidad quiere decir que tiene las mismas funciones. Bueno, funciona en la órbita del Poder Ejecutivo, tiene el mismo rango, aunque por supuesto no va a ejecutar, sino que controla, pero fíjense tamaña responsabilidad. Aún en el caso de personal, también es controlado, se enviaba un informe mensual de las personas que faltaban y las causas por las que las personas faltaban. Cuando se iban de vacaciones, lo mismo, era enviado a los delegados de la contaduría. Después, yo tuve una compañera que, bueno, que ella competía. Se fue a competir a Alemania y resulta que, bueno, ella dijo que se iba de vacaciones, llenó por 15 días y faltó un mes. Entonces, fue enviado a la contaduría, la chica fue sancionada y después juntaron todos los antecedentes de tardanza y todo eso y fue despedida. Vamos entonces al control externo. Estamos a nivel provincial, control externo. Lo realiza el Tribunal de Cuentas. En muchos casos de bibliografía sale como el Honorable Tribunal de Cuentas. Bueno, no sé si es tan honorable, pero ha quedado un nombre. Pueden decirlo Tribunal de Cuentas o bien honorable. ¿Y qué hace el Tribunal de Cuentas? Controla la legalidad de las cuentas públicas, de todas las cuentas públicas. Tiene rango constitucional. Ahora nos vamos a nivel municipal. El control interno lo realiza la Contaduría General del municipio. El control externo lo realiza el Tribunal de Cuentas. Que controla la legalidad de las cuentas públicas. Entonces, hacemos un mini resumen de esto último que hemos visto. Chicos, órganos de control. Tenemos a nivel nacional que hay un control interno y hay un control externo. Después teníamos que no ejercía el control el defensor del pueblo. Bien, ahora nos vamos a la provincia. Hay un control interno y un control externo. El interno es ejercido por la Contaduría General de la provincia y el externo por el Cuentas. A nivel municipal, el control interno, la Contaduría General del municipio. Control externo, el Honorable Tribunal de Cuentas, que controla la legalidad de las cuentas públicas. Por ejemplo, en el control interno del municipio, yo les doy el caso de mi hija. Mi hija, yo tengo 4 chicos y los 4 ya están recibidos en distintas profesiones. Pero la más chica es odontóloga. Bueno,
a ella de parte de nadie, y lo aseguro por Dios que existe, de parte de nadie, después de un año, entró a trabajar como odontóloga a la Municipalidad de Las Heras. Bueno, y primero trabajaba en un centro de salud, después trabajaba en otro centro de salud. Primero, para entrar a contratar, tenía que modificar, como toda persona que entra a trabajar a una organización, contaduría tenía que modificar el presupuesto, es decir, el presupuesto anterior tenía que decir, para el año que viene se necesita una odontóloga en el Pastal, o en el Borbollón, o en el lugar que sea de Las Heras, obviamente. Entonces, después lo firma el intendente, después lo firma al final Orozco, lo que sí impuso esa partida, o sí estableció esa partida, en la Contaduría General del municipio, para decir, bueno, a esta persona, a esta odontóloga, se la necesita y se le va a pagar durante el tiempo que dure el contrato, se hace la reserva de dinero. En el caso de mi hija, bueno, no sé, una mala interpretación de Orozco, en vez de trabajar un año, trabajó 6 meses, porque él quería que los centros de salud no estuvieran a cargo de la municipalidad, que estuvieran a cargo del Ministerio de Salud, cosas que son totalmente distintas, totalmente distintas. El Ministerio de Salud se rige con sus propias normas y su propio personal, y no se mezcla con las atribuciones del municipio. No tiene nada que ver, ni el personal del municipio puede trabajar en el Ministerio de Salud. Bueno, resulta que Orozco decidió que todo el personal, que eran 20 personas, que 20 personas tenían que irse. Entonces, esas 20 personas que fueron despedidas fueron al sindicato, protestaron, y cuando Contaduría General se dio cuenta de que salía mucho más caro indemnizar a las personas que llevaban 10 años trabajando, entonces el consejo fue, bueno, recontratarlas, porque total la partida estaba de dinero, recontratarlas y despedir a quienes habían ingresado recientemente. Bueno, entre ellos, por supuesto, cayó mi hijo. Pero en fin, bueno, es solo nada más que para darles un ejemplo de que Contaduría General de la provincia es la que hace la reserva de dinero cuando se va a contratar o se decide la contratación de un profesional o de un empleado el año anterior. Por supuesto que en los municipios lamentablemente está muy teñido de color político, pero en nuestro caso fue la excepción de todas las excepciones, creo. Bueno, hasta ahí terminamos con los órganos de gobierno. Esto que les voy a decir, en realidad, es muy cortito y forma parte de las funciones administrativas de la hacienda pública. Es muy corto, así que, a ver, denle ustedes una leída en todo caso, pero yo no creo que se las vaya a preguntar en el final. Sí, para mí es más importante todo lo que hemos visto antes, lo de la hacienda, los órganos de gobierno, eso es mucho más importante. Todo lo que hemos visto hasta el minuto de recién. Pero bueno, se los digo para que ustedes lo tengan al menos y le den una mirada. Estas son las funciones administrativas, es muy corto, que están predeterminadas de la hacienda pública. Cada órgano que lo compone a estas funciones administrativas, tiene sus competencias.
es decir, tiene la capacidad y está autorizada para ejecutar cada una de las funciones. Y tenemos, primero, son 4, nada más. El Poder Legislativo lleva a cabo el ordenamiento de la Hacienda a través del dictado de normas legales. Acuérdense que dicta las leyes, que también llamado volitivo. Realiza la fijación periódica del presupuesto de la Hacienda. Mediante la contabilidad pública. Y regula las facultades tributarias del Estado. Es decir, hasta dónde se puede pagar o puede pagar el pueblo, hasta qué monto en una tasa tributaria. ¿Y la fijación periódica del presupuesto? Por supuesto que sí, porque, a ver, si no es aprobado por las cámaras, como les decía antes, se funcionará con el presupuesto del año anterior, pero sin poder realizar gastos. Por eso hace ese ordenamiento de la Hacienda a través del dictado de las normas legales. Normas legales, las leyes. Y tiene la regulación de las facultades tributarias del Estado. Vamos al segundo. Estamos en el cajón que dice funciones administrativas de la Hacienda Pública, lo vuelvo a repetir, y que cada órgano tiene su competencia para ejecutar cada una de las funciones. El primero dijimos que es el legislativo. El segundo tiene poder de censura. Se llama funciones de censura. ¿Y qué es eso? El pedido de informes al Poder Ejecutivo. El llamado, el derecho a la interpelación, el control de la gestión económica administrativa. ¿Vieron cuando llaman al gobernador, cuando llama la legislatura al gobernador para que rinda cuenta o para que hable de? Hoy la citaron a la ministra de Salud para que rinda cuenta de la cantidad de vacunas que se han utilizado, qué tipos de vacunas, a cuántos fueron los que se vacunaron, cuál fue el gasto que se invirtió. Ella decía que, bueno, la llamaron para dar explicaciones, pero que no la dejaban terminar de hablar porque el justicialismo, dice la oposición, no le permitía terminar de dar explicaciones. Pero bueno, pero son, así como son llamados, todos los que tienen una investidura pública, un cargo público de cuentas públicas, para que rinda cuentas, ¿eh? O cualquier ministro también. Vamos a la tercera. Profe, le hago una pregunta en este caso, porque a lo mejor, bueno, hagamos el caso de que ella hizo todo bien legal, pero alguien que está debajo de ella
se tomó algo prestado para siempre, digamos, y las designó las vacunas a otro sector o a otras personas y la ministra no se enteró. Pero ella es responsable. Totalmente, totalmente. Pero por ahí se Y le de- distribuyen porque tanto las vacunas que cómo llevan ese control, porque se les puede escapar. Pero ella es responsable. Tiene una investidura pública y representa a la provincia en la salud pública de la sociedad mendocina. Nada más ni nada menos. Claro. Es responsable. Por más que nosotros digamos, qué sé yo, porque tiene una cara de buena, que uno diga, no, bueno, pero capaz que no se enteró, o capaz que le informaron mal, o capaz que... Y está al frente, ¿viste? Andreita, tiene que dar la cara. Tiene que dar la cara. Y son las reglas del juego, digamos. No puedes escapar. Acuérdense que hay un principio de la administración, no administrativo, de la administración. Ustedes que van a ser pronto licenciados en administración, la responsabilidad jamás se delega. La autoridad sí se delega, pero no la responsabilidad. Está bien. Profesora, Sí, en justicia se suele distinguir entre responsable y culpable. La ministra es responsable porque es la garante del pueblo de la salud, pero exacto. no es culpable. No, hasta ahora no se ha demostrado que sea culpable, pero sí es responsable. Y como responsable que es, y como investidura pública que tiene, debe rendir cuentas. O sea, debe ser interpelada. Por supuesto que, a ver, convengamos que el partido contrario, el partido que no es oficialista, va a tratar de escudriñar de tal forma de ver, no lo digo con algún tipo de inclinación política. Esto es así, es Boca River. Entonces va a tratar la oposición de ver en dónde no es claro, en dónde los números no son claros. Bien, pasamos entonces al tercero, poder ejecutivo. La Constitución enumera las facultades presidenciales la Constitución Nacional, obviamente, la de ejercer la jefatura suprema de la nación. Y lo hace responsable político de la administración del país. Vamos al último, al cuarto, Poder Judicial. Acuérdense, vuelvo a lo mismo, que estamos en las funciones administrativas de la hacienda pública. Por eso que tiene que ver con gestión, con rendir cuentas, con hacer responsable, con esto de la responsabilidad. Y ustedes si lo extrapolan, si lo pueden extrapolar a lo privado, o mismo a lo privado de Marinés, cuando habla de, o mismo cuando nosotros vemos
a los autores, o sea, véanlo por ese lado, por la parte ejecutiva. Pasa que en esos casos, en una persona o en un grupo de personas de alto nivel. Por último, vamos al Poder Judicial. Tiene jurisprudencia que surgen de los fallos de los jueces. Entonces, chiquillos, esto es, sí, importante, pero no tan importante como lo que hemos visto antes. Si ustedes, por favor, les quieren dar una mirada, es corto, y clasificarlo siempre. O sea, Poder Legislativo, por ejemplo, título, funciones administrativas predeterminadas de la Hacienda Pública. Listo. Un subtítulo, cada órgano tiene competencias para ejecutar cada una de las funciones. Punto. Y empiezan. Número 1, Poder Legislativo. ¿Qué es lo que hace? El ordenamiento de la Hacienda a través del dictado de las normas legales. Sacan otra flechita, fijación periódica del presupuesto de la Hacienda mediante la contabilidad pública. Otra flechita, regulación de las facultades del Estado. Tiene función. Ya tienen subtítulo número 2, que es el pedido de informes al Ejecutivo, llamado derecho de interpelar. Tiene, en este caso, no solo al gobernador, sino a los funcionarios que pertenecen a la órbita del Ejecutivo. Ejemplo, la ministra de Salud. La doy de ejemplo porque fue justo hoy, el Ejecutivo. En este caso, chicos, ¿es a mí o se les corta a todos? Sí, a mí también se le va la voz. Ay, qué lástima, Macasillen. Chicos, ¿se quedaron en algo? Lucía. Creo que hace un ratito que se le ven escuchando entrecortado. Sí, eso. Y de eso que estoy contrapegada. Profe, sale un cartel que dice que el ancho de banda de red de Blanca Cofré es muy bajo. Por eso no se le escucha bien. Pucha, espérate que voy a bajar radio, que está encendida, qué sé yo, digo. Igual es como una guerra con internet, porque en todos lados en general está funcionando mal, no sé por qué. Sí, igual dicen que en Mendoza en general es malo el internet. Pero lo que pasa es que ahora con todo este encierro todo el mundo está conectado. Hay mucha demanda. Hay una saturación, chicos, hay una saturación. O sea, realmente, a nosotros en ingeniería nos han pedido, por favor, clases sean en el tiempo específico, acotadas para darle la oportunidad al siguiente. Sí, acá me sale un cartel que dice su conexión a internet es inestable, pero bueno, nos ha pedido eso nuestro director, pero es así, bueno, no hay otra.
no hay otra. Entonces, vuelvo a último que hemos visto, de las funciones administrativas predeterminadas, pero que le corresponden a la hacienda pública. Y dijimos que cada órgano tiene su competencia para ejecutar cada una de las funciones. Bueno, ¿y estos órganos cuántos son? El Poder Legislativo, el poder, las funciones que tiene de censura, en realidad como órgano no, son funciones de censura, el segundo Poder Ejecutivo, que sí es un órgano, y el Poder Judicial, que sí es órgano. Ya dijimos que tiene a su cargo el ordenamiento de la hacienda, dictado de las leyes, de normas legales, y que autoriza o no, por eso la fija presupuesto de la hacienda, pero mediante la contabilidad pública. Y tiene a su cargo la regulación, o sea, el ordenamiento de las facultades tributarias. Tributarias ya saben que hace todo lo relativo a los impuestos del Estado. Tiene funciones de censura, que es el pedido de informes al Poder Ejecutivo, que es el llamado derecho de interpelación, y control de la gestión económica administrativa. Después vimos al Poder Ejecutivo y en este caso nos referimos al presidente. La Constitución enumera las facultades presidenciales, la de ejercer la jefatura suprema de la nación. Y lo hace responsable político, de la administración del país. Y por último, vimos el Poder Judicial. Las funciones son de jurisprudencia. Que surge del fallo de los jueces, o sea, de la sentencia de los jueces. Pero fíjense que conforman el casillero de funciones administrativas de la hacienda pública. En ese cajón, guárdenlo, en ese casillero. ¿Ahora lo escuchan bien, chicos? Profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Era la radio entonces. Era la capaz, digo, qué sé yo, no sé. Alguien siempre tiene que tener la culpa, ¿no es cierto? Es la ley de Murphy, chicas. Bueno, les tomo, chiquillos, antes de irnos, la asistencia de quienes sí estuvieron. Andrea Palmero. Ayelén Balot. Sí, sí, Andreita. Ayelén Balot. Presente, profe. Facundo Peralta. Presente, profe. Leonel Martínez. Cric, 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 cric. Leonel Martínez.
Marisol Ciñani. Presente. Muy bien. Macarena Martínez. Acá estoy, profe. Mauricio Maturano. Presente, profe. Muy bien. Sabrina Sangüesa. Presente, profe. Muy bien. Martín Quiroga. Martín. Bueno, le vamos a poner... Profe, sí. está presente, pero está hablando en el chat. Parece que no tiene... Ah, bueno, a ver, lo vamos a dejar pasar. Profe, disculpe, a mí no me nombró Ordóñez. Es que venís después, mi amor. Todavía no he terminado. Ahora viene Ezequiel Ordóñez. Presente, profe. Muy bien. Después viene Lucía Pedernera. Presente, profe. Muy bien. Y viene Florencia Ferrier. A la 1, a la 2, a las 3,